Vamos a hablar hoy de un tema que está, mejor dicho, caliente, 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 el perdón social. ¿Has oído que en Colombia el candidato a la presidencia por el pacto histórico, Gustavo Petro, se atrevió a decir en vista de que su hermano se reunió en la cárcel con un corrupto que está pagando cárcel obviamente por los robos tan inmensos que le hizo al país y quizás por otros delitos? Se le preguntó a este candidato por qué su hermano, en plena época de elecciones presidenciales, de campaña para la presidencia, pues su hermano se había reunido con este hombre, Iván Moreno, en la cárcel. Y él, pues como para disimular el asunto, porque muchos afirman que la reunión es para lograr votos de las personas que aún son capaces de seguir a Iván Moreno y de apoyarlo, y pues obviamente quizás para convencer con engaños y mentiras, como lo está haciendo con mucha población, de que voten por él. Él dijo que su hermano no fue a eso, que su hermano fue a hablar de perdón social. Pero perdón social para corruptos, para delincuentes. Ah, claro, es que es muy fácil de entender que él hable de perdón social cuando él nunca ha llevado a cabo el pagar por las cosas que hizo cuando fue alcalde de Bogotá, que hay muchas pruebas de su mala gestión, de su mala administración, del mal manejo que le dio a los recursos y adicionalmente, pues por actos cometidos en el pasado cuando él militaba como guerrillero. Ahora él, pues todos saben, y no sé si ustedes que no están en Colombia saben, pero este señor que en el pasado fue guerrillero, que aparte de eso apoya abiertamente a las FARC, al ELN, recibe el apoyo de ellos, está con ellos dentro de su partido y no solamente con ellos, sino con muchos corruptos que ahora, obvio, muchos de ellos dicen ya no ser guerrilleros, ya no ser de las FARC, ya no ser del ELN, pero pues se presume que muchas de estas personas siguen con relación con estos grupos al margen de la ley. ¿Qué pasa? Si ustedes no lo saben, en el Congreso de la República, en el Senado, hay estas personas que eran guerrilleros y que gracias al proceso de paz de Santos, que en un principio Santos se creía por haber sido parte del gobierno anterior del presidente Álvaro Uribe, que iba a ser una persona ética, que defendiera nuestro gobierno, nuestras autoridades, nuestro ejército, pero esta persona, ya cuando fue presidente, mostró que su única intención era entregarle a Colombia a la guerrilla. Y por eso es que ustedes hoy día ven guerrilleros sentados y con curules en el Senado y así en el gobierno colombiano. Gracias a Santos, que hoy en día algunos que son muy estudiosos del tema afirman que es el papá de Petro y quien está detrás de toda su candidatura presidencial. Pues Petro lleva ya como 4 intentos de ser presidente y no ha podido, y esperamos que no pueda, pero está promoviendo una serie de cosas que afectarían mucho al país. Una de ellas, como muchos lo saben, es parar con las expropiaciones, con la exportación de petróleo y con todo lo que tiene que ver con el crudo. ¿Y qué sucedería? La economía colombiana se iría a pique y aquellos que hoy en día lo apoyan
creyendo que él proponía algo maravilloso, que es la gente más vulnerable, la gente de extrema pobreza, a la que él les está prometiendo falsamente un subsidio de 500.000 pesos, porque eso es absurdo. Esas personas que votaron por el pacto histórico y que votarían por él, que son personas realmente que están en la ignorancia, que están en la ceguera mental, intelectual, y que se creen las mentiras de este falso Mesías, realmente serían los más afectados, porque si él suspende todo lo que tiene que ver con el petróleo, lo que sucedería en Colombia es que la gasolina subiría exorbitantemente. ¿Quiénes son la mayor parte de personas que usa motocicleta y que todos los días le toca tanquear su motico para ir al trabajo, para hacer mensajería, para trabajar, para ir a las empresas? Pues ¿quiénes son? Las personas más pobres, porque si la gasolina en este momento el galón está en un promedio de 9.000 pesos el galón, con lo que haría este señor Petro, la gasolina se incrementaría incluso a 20.000 pesos el galón. Y ni hablar del gas. El gas domiciliario pasaría de costar lo que actualmente les cuesta a ustedes a costarles un promedio de 60, 80, 90.000 pesos mensual. Entonces, por una parte están esos engaños, que hay que dejarlos acá para traer a colación eso, porque este es un nuevo engaño, el perdón social. A ver, ellos han tratado mediante todo lo que se les ha permitido, mediante los acuerdos que se hicieron en La Habana, mediante este proceso de paz absurdo de Santos, y es absurdo porque con eso están terroristas, secuestradores, violadores, personas que reclutaban niños, que de hecho muchos de esos niños todavía no han respondido por ellos, están desaparecidos, todavía hay madres sin saber dónde están sus hijos, sus hijas. Estas personas que obligaban mujeres a abortar, que tenían las mujeres allá en esos campos, en la selva, solamente para utilizarlas sexualmente, y cuando ellas quedaban embarazadas las obligaban a abortar, porque muchas mujeres que han salido de allí lo han contado. Estas personas están en la calle tranquilos, sin pagar por sus delitos. Y entonces ellos se llenan la boca porque el único discurso que ellos tienen es decir que esa es la paz, que para que haya paz tiene que haber como condescendencia del pueblo, porque esta gente puso esos requisitos, que ellos se entregaban. A propósito, es que critican mucho el gobierno, pero hoy en día esas personas que se salieron de esos grupos están recibiendo salarios, se les dio trabajo. Entonces, mira, a muchos de ustedes dejaron de darles un puesto en una empresa por dárselo al exguerrillero. A muchos de ustedes, mientras ustedes se ganan un mínimo, el exguerrillero salió a ganarse 2 o más millones de pesos, porque fueron las exigencias de ellos, ¿sí o no? Mucho de eso es cierto. Y porque yo no me sé las cifras exactas, pero así fue exactamente. Entonces, esta gente está muy tranquila participando de las decisiones de nuestro gobierno, porque tienen curules en el Senado, y si ustedes no lo saben, para acabar de ajustar en las últimas elecciones, hubo un fraude electoral gigantesco del que ya tiene demanda, pero que lamentablemente pues lo lograron pues hacer que el registrador actual, que ya sabemos sus intenciones y ya se ha dado a conocer todo las relaciones de él con Indra, con el software de la registraduría y todo aquello, que nunca en la historia se había visto un margen de error del 7% como el visto hasta ahora. El más alto había llegado al 2%, donde en el reconteo salieron 1 millón de votos adicionales
y con ello el pacto histórico ganó más curules en el Senado. Entonces, perdón social. Perdón social, ¿qué quiere el señor Petro con lo del perdón social? ¿Qué pretende? Si su hermano fue a la cárcel a hablar con Iván Moreno, a hablar de perdón social ¿para quién? Obvio, si está reunido con Iván Moreno, entonces perdón social para un corrupto, para un ladrón, para alguien que comete delitos. Hay mucha gente en las cárceles, entonces, ¿para quiénes sería ese perdón social? ¿Solo para sus amigos si él queda presidente? ¿Solo para los que han cometido esa clase de delitos que pertenezcan a su corriente ideológica? ¿O para quién? Mira, el perdón se maneja. El perdón se maneja, pero la ley se respeta. Entonces, si yo llego y mato a tu hijo, yo te puedo ir a pedir perdón y tú me puedes decir, te perdono porque pues Dios nos invita a perdonar incluso a los que matan a nuestros hijos. Imagínate, es fuerte, pero así es. Pero no por el perdón me vas a dejar de denunciar y vas a impedir que yo pague cárcel por mi delito, porque entonces no habría justicia. Entonces, ¿a qué se refiere este señor con el perdón? Porque dudo que una persona como él, que no cree en Dios, que se burla de Dios, porque hemos visto cómo en una entrevista le preguntaron que por qué llevaba una cruz y dijo, porque este país es el país del Sagrado Corazón y en ese país creen en esto. Él no, porque si tú investigas, él ha dado entrevistas donde dice, no creo que exista un Dios. Ayer nomás leía yo un artículo que le hicieron hace años donde él decía, Dios soy yo. Entonces, él pertenece a una corriente ideológica, filosófica, que obviamente hace parte del comunismo de la izquierda. Y para tu información, el comunismo, el socialismo, las ideologías de izquierda no aceptan a Dios como nuestro Señor, ni a Jesucristo como nuestro Salvador. Una persona que no cree en Dios, que no ama a Dios, que no respeta la ley de Dios y que no respeta la vida, porque ustedes saben que abiertamente Petro es un hombre que aprueba, defiende, promueve el aborto, promovió el paro, pero lo promovió de una manera agresiva, violenta. Personas como él y como su actual fórmula vicepresidencial, que esa mujer está 100% a favor del aborto, pero dice defender la vida. Y además es una mujer que dice que los jóvenes vándalos que cometieron las atrocidades durante el paro, que bloquearon las vías, que le hicieron daño a la propiedad privada, a la propiedad, a lo público, y que le hicieron daño a tantos de nuestros policías, de nuestras fuerzas. Ella se atrevía a decir que no, que son jovencitos que cometen desmanes. Entonces hay que darle perdón social a esos jovencitos. Entonces hay que darle perdón social a todos los que han secuestrado y aún tienen secuestradas personas en la selva. Mira, yo no sé tú qué pienses, pero yo creo que una cosa es que yo te perdone a ti porque, un ejemplo, porque entraste a mi casa a robar y yo te digo, mira, yo te perdono por lo que hiciste, pero ya viene la policía por ti y te van a llevar preso. ¿Sí o no? Es como si yo tuviera la posibilidad cuando me envenenaron 3 de mis perros, de saber quién los envenenó. Uno con rabia, uno con ira, siente deseos de todo, pero yo, como soy una mujer de principios, una mujer espiritual, con valores, con moral, con ética, y que soy creyente en Dios y respeto la ley de Dios, yo humanamente le diría a esa persona, mira, te perdono por lo que hiciste, porque estás mal de la cabeza, porque no tienes a Cristo en tu corazón, porque eres una persona llena de maldad y necesitas ayuda. Pero yo ya puse una demanda y tú vas a pagar a la justicia por tus actos. Entonces, Petro pretende que sus amiguitos, que supuestamente no eran amiguitos,
ya sean los que participan de su perdón social. Mucho cuidado con los que están pensando en votar por este señor. Le digo señor por respeto, porque yo pienso en mi mente otra cosa. Pero ten mucho cuidado porque él es un engañador, es un falso, es un mentiroso, es una persona doble moral, es una persona sin principios, sin ética, sin valores, es una persona que solamente quiere llegar al poder para destruir. Él quiere convencerte con que te va a dar lo mejor, con que todo va a ser igualdad, y ten mucho cuidado, que esas mismas palabras se las dijo Castro a Cuba, Maduro a Venezuela, esas mismas palabras las dijo el actual presidente de Nicaragua, esas mismas palabras las dijo la presidenta de Argentina. ¿Y a dónde llevaron a sus países? Y tú sabes en este momento cómo está Perú. Eligieron a Pedro, que lo único que lo diferencia con Petro es la D y la T. La T de traicionero y la D de doble moral. Mucho cuidado. Mira, así muchos jóvenes que no tienen idea de la realidad te estén diciendo, no, es que no podemos seguir con lo mismo, es que esto es continuidad. Mira, yo tengo 42 años. Yo vivo en Colombia desde que nací. Y te digo algo, yo sí conozco la historia mejor que el jovencito de 18, 20, 30, 35 años que se las quiere dar, de que él conoce la historia, de que él sabe mucho y de que este país necesita un cambio para la izquierda. Jamás, jamás cometas el error de entregarle nuestra Colombia a la izquierda. Eso es un plan maquiavélico que quiere destruir a países latinoamericanos y suramericanos. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay algo muy grande, que es convertir muchos países en países socialistas para llevarlos a la miseria y escurrirlos hasta el punto en el que los únicos que quedan teniendo dinero es como Chávez cuando vivía en Venezuela. El único que tenía comodidades, dinero, era él. Mira, no más piensa en esto. Piedad Córdoba hace parte del pacto histórico. Hace unos años Piedad Córdoba decía, yo no votaría por Petro, yo no apoyaría a Petro, Petro es una mala persona, Petro es esto, Petro es aquello y Petro nunca será presidente. Y hoy está con él apoyándolo para que sea presidente. Y esa mujer ha gritado arengas diciendo que vivan las FARC. Esa mujer era la lamezuela de Chávez y se dice ser hermana espiritual de Maduro. Esa mujer grita a boca llena que defiende el socialismo y el comunismo. Pero si tú vas a ver de qué se viste de ropa de marca que ni tú y yo podríamos usar porque cuesta millones de dinero lo que ella usa. Entonces son unas porquerías de mentirosos que se disfrazan de igualdad para que tú les creas. Por Dios, despierta. Tú que estás ahí creyendo que te van a llegar con el mercado gratis, con todo gratis, para que no tengas que trabajar, no tengas que hacer nada y supuestamente salir de la pobreza. Te están engañando, te están mintiendo, no les creas. Hay más oportunidades, siempre las va a haber en un gobierno libre. La izquierda, el comunismo, el socialismo, el petrismo, el pacto histórico no traerían ningún gobierno de libertades. Nos coartarían la libertad incluso de hablar. Cerrarían medios y lo peor, las empresas privadas les tocaría cerrar, caerían en quiebra o serían expropiadas por él, porque aunque él niega que va a expropiar y ahora lo disfraza de democratizar, él dijo muy claro en el pasado expropiar y ahora lo quiere negar. ¿Sabes qué pasaría? Tú te quedarías sin trabajo porque tú trabajas en las empresas
que él dañaría, que él haría que cerraran, que él expropiaría. Deja de creerte esa basura de mentira, esa porquería de engaño. Y a los que están a tu alrededor, que defienden esa demagogia, porque no más es demagogia, a los que defienden eso, mira, si tienes la sabiduría, háblales y hazles ver la realidad, pero si no la tienes, guarda silencio. Confiemos en Dios y oremos por Colombia, para que seamos más los que defendamos la libertad, los que defendamos la democracia, los que defendamos la verdad y no caigamos en ese error. Yo estoy segura de que Petro no va a ser presidente, porque eso sería la miseria más grande para Colombia. Y a los que te dicen que Colombia ya está en la miseria, diles, eso es falso, eso es mentira. Vivimos en un país donde hay muchas oportunidades, solamente que hay gente como Francia Márquez que es capaz de decir que prefiere acostarse tarde para no levantarse tarde para no desayunar. No, eso es de gente mediocre, vaga, poca cosa. ¿Por qué? Porque los que somos berracos en esta vida nos levantamos temprano a trabajar, a luchar y a darla toda y no aguantamos hambre. Eso es falso. Los que aguantan hambre es porque no se ponen las pilas, porque yo conozco mucha gente, aún con limitaciones físicas, aún sin estudios, trabajando y luchando con sus puestecitos de trabajo. Es más, tengo una amiga en Bogotá, una conocida con su esposo, que vendiendo tintos salieron adelante, pero se levantaban desde las 2 de la mañana a preparar garrafas de tinto y a irse a venderlas y tienen hasta casa propia a punta de tinto. Entonces dejen de ser mediocres, vagos y poca cosa. Que es que en este país lo que hace falta es gente luchadora y gente berraca, no gente allá echada, no más que procreando hijos y pidiéndole al gobierno que les resuelva la vida. No. Y Petro no les va a resolver la vida. Dejen de ser ignorantes. Ustedes necesitan saber que para que Colombia siga adelante necesita un gobierno que defienda la libertad, que defienda la democracia. Que hay muchas cosas que mejorar, sí. Que hay muchas cosas por cambiar, sí. Que el gobierno de Duque cometió muchos errores, sí. Pero se vienen cosas mucho mejores para Colombia, mucho mejores para nuestra nación, si decidimos bien, si todos salimos a votar por una persona que haya sido un alcalde excelente de su ciudad, que no tenga procesos como los tienen la mayoría, que sea una persona de principios, de valores, que respete y que vaya a luchar por la gente y no por un partido político, sino que tenga como iniciativa la gente, pensando en que sí hay cosas que cambiar y mejorar, pero que no va a violentar la democracia y nuestras libertades.